Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Ernesto Farril, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, concluyó hoy la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Tal vez, ahora haremos el balance, pero tal vez la más anticlimática de las cuatro que llevamos, la que más tensiones y asperezas provocó por el futuro del acuerdo. Esta fue la conferencia ofrecida por los tres jefes de la misión negociadora, el ministro Ildefonso Guajardo de México, el embajador Lighthizer de Estados Unidos y la embajadora canadiense, la secretaria canadiense. Bueno, desacuerdos, desencuentros, divergencias. Ese sería tal vez el resumen de esta ronda de negociación, la más larga, por cierto, casi 7 días. Que han sostenido esencialmente por las siguientes razones. Estados Unidos pone sobre la mesa una serie de demandas que son inaceptables para Canadá y para México y que las han rechazado y las resumo rápidamente, productos lácteos, en autopartes, en los paneles de resolución de conflictos, porque Estados Unidos los quiere prácticamente eliminar, además de haber ya pues propuesto esta cláusula de revisión cada 5 años, que es por muchos entendida como una cláusula de extinción también. Las reglas de origen tan solo en el ámbito automotriz los quiere llevar de reglas de origen, quiere decir el porcentaje de componentes regionales que tengan las autopartes. Estaban en 62.5%, Estados Unidos las quiere llevar a 85%, de los cuales el 50% que sean de ellos, que sean Estados Unidos. Así es que el señor Lighthizer dijo, así abrió esta conferencia hoy en la tarde: me duele y me decepciona ver que México y Canadá se niegan a aceptar medidas que habían aceptado en otras condiciones, y se refirió al TPP y a otras cosas. Por lo pronto, hasta el primer trimestre del 2018, señor Quintana. No hay fecha final. Se comentó que la negociación podría alargarse incluso hasta 2018, pero no hay fecha final. Lo que se estableció como diferencia hacia adelante es que cambian los ritmos. Habíamos tenido rondas que tenían un paréntesis muy breve de un par de semanas. Ahora nos vamos hasta el 17 de noviembre aquí en la Ciudad de México para la quinta ronda de negociaciones. ¿Y esto por qué? Porque las diferencias de fondo están siendo muy relevantes y se pide un tiempo mayor para ver si se puede encontrar algún mecanismo para que puedan resolverse estas diferencias. Yo diría que es una situación paradójica porque, por una parte, quizás como nunca, tal y como lo expresabas, Leo, hay manifiestamente puntos de choque. La canciller canadiense dijo: pues no se puede jugar donde un solo país es quien quiere ganar. Claro. Lo mismo que dijo el secretario Guajardo. Queremos llegar hasta el final, pero México no puede salir de este tratado con las manos vacías. Dimos todo y no obtuvimos nada. Tiene que obtener algo. Entonces, pese a eso, lo curioso es que, bueno, como estamos viendo, como vimos en las imágenes, estrecharon las manos y sigue vigente el proceso de negociación. Y ahora nos podrá platicar más Ernesto, pero en lugar de que el tipo de cambio se fuera para arriba después de este término tan agresivo, tan álgido, pues se apreció el peso, le ganó, estaba en 19.15 y resulta que retrocedió hasta 18.70 y algo, 77, 78, andaba hace unos minutos. Señalando claramente que lo que tenemos es probablemente un proceso en donde se esperaba un anticipo de los mercados, donde se esperaba quizás la ruptura ya del proceso. Este es al que te referías, ¿verdad? Del proceso de negociaciones. Esto fue al mediodía. Más tarde todavía le ganó más terreno el peso al dólar, estuvo en 18.77 esta tarde y realmente
Esto es porque se esperaba que pudiera culminarse ya la negociación, que en cuestión de días se anunciara la salida de Estados Unidos, y vemos que probablemente siga por un buen rato más. Sí, mi impresión, lo que está reflejándose en el mercado cambiario, es que ya era esperado en el mercado que hoy mismo, después de esta conferencia, saliera el señor Trump y dijera: me retiro del Tratado de Libre Comercio. ¿Tú percibiste en los mercados estas? Esa era la, vamos a decir, la atmósfera consenso que prevalecía. Que prevalecía. Entonces, al establecerse una nueva fecha para noviembre, al acordarse entre las tres partes que la negociación puede continuar para el 18, pues se da una esperanza de que pues, pudieran seguir adelante las negociaciones. Pero por otro lado, es evidente que estas propuestas son totalmente inaceptables y a mí me parece que están precisamente puestas para que la negociación fracase y se tenga el pretexto, al final de cuentas, aunque no sea hoy, pero ¿tú qué piensas? Para que el señor Trump diga: me salgo del Tratado de Libre Comercio. Y lo que hemos comentado ya aquí, vemos entonces un escenario de que el Congreso le va a decir: oye, no es tu facultad. Tú no puedes o no puedes tú solo, hay que construir con... Nos iríamos a un escenario, a su vez, de una controversia constitucional en la Corte. Aquí, y lo comentábamos hace unos días, si pudiéramos separar el nivel del debate, el presidente de la República incluso decía esto en la reunión sostenida hoy con comunicadores, de no prestar atención o no hacer caso a estos temas, exacto, a estos temas de retórica y etcétera. Pero si pudiéramos separar la parte política, lo que Trump necesita en términos de una victoria para decirle a sus electores, de la estricta negociación comercial y económica, porque hoy están así, ¿no? Hoy están totalmente mezcladas y Trump hace todo lo posible por mantenerlas unidas. Pero si las separáramos estrictamente en lo económico, a mí me da la impresión, Enrique, de que los empresarios americanos, el American Chamber, todas estas voces que se han elevado en los últimos días con voces de alarma, diciendo: oiga, el daño y el perjuicio para la economía estadounidense, si esto se acaba, va a ser mayúsculo. A mí me da la impresión de que eso, todo ese sector no va a permitir que esto se cierre y que se acabe. No sé si ustedes coinciden. Pero no tiene la facultad de impedirlo. Puede presionar a sus congresistas o a gobernadores, o puede incluso acudir, como lo hizo en meses anteriores, con integrantes del gabinete del señor Trump, como ocurrió con el señor Powell, que es el ministro de Agricultura. Exacto. Los agricultores del Medio Oeste, productores de granos principalmente, acudieron con el ministro para que a su vez le dijera a Trump: oye, si terminas con el tratado, nos vamos a pique. Entonces, el problema es que aunque Trump claramente pierde, porque pierde base electoral, se mete en conflicto con muchos, es un personaje impredecible. Totalmente. Y a veces puede hacer cosas que aparentemente vayan en contra de su propio interés. Eso es lo que deja en el aire la posibilidad de que la negociación concluya. Ahora, decía esta tarde Ken Smith en una entrevista que esto se esperaba. O sea, era muy difícil que la negociación fluyera sin problemas, sin diferencias mayores. Esperábamos que ocurriera esto. Es lo que pasa en las negociaciones. Hay que esperar para ver si se trata de presiones, de esto que ocurre en las mesas donde se está dialogando, para conseguir y obtener ventajas al ejercer estas presiones, o bien si se trata de algo que realmente sea inamovible en la posición norteamericana. Todavía falta... Y por eso hablaba de lo político, porque da la impresión de que él va a hacer esto que tú dices, que él va a hacer alguna declaratoria en ese sentido y que luego le va a decir al electorado: miren, no me dejaron. Fíjate que las declaraciones de Lighthizer, en el sentido de que pues, está decepcionado, ¿no? Pues sí como que pintan para que en cualquier momento el señor Trump diga: estos mexicanos realmente no quieren aceptar. Pero cerramos filas con los canadienses esta vez, claro. ¿no? Y la visita de Trudeau creo que contribuyó, porque hay por ahí señales de que nosotros continuaríamos con Canadá en caso de que esto se acabara, ¿no? Sí, hay un acuerdo entre entre México y Canadá de que en caso de que Estados Unidos se salga del tratado, continuar con este mismo tratado, pero a nivel bilateral, ¿no?
Y algo relevante, lo comentaba el presidente en esta reunión de hoy por la mañana, es que México no se ha quedado simplemente a la espera de ver qué pasa, sino que ha empezado a buscar de manera activa alternativas, es decir, un proceso de diversificación, sea en otros tratados comerciales, tratando de acelerar la modernización del tratado con Europa. Lleva ya varios meses el tratado con Europa en este proceso de actualización. La Alianza del Pacífico. Que está tratando de rescatarlo también, ¿no es cierto? La Alianza del Pacífico hay que vitalizarla porque está ahí presente. Y el TPP, que es diferente, la Alianza del Pacífico perdón, es cierto, es son la del estos países Exacto. latinoamericanos. Y el TPP, 11, que está intentando, bueno, aun cuando se haya salido de Estados Unidos, ver si se puede establecer un acuerdo comercial diferente con los países que sí están interesados en esta región. Eso habla bien del equipo negociador mexicano, me parece, ¿no? Faltaría comentar que adicionalmente también se está modernizando el tratado con Japón, ¿no? Entonces, realmente tienes 4 posibles frentes de diversificación en lo inmediato, ¿no? Además quería agregar que el tipo de cambio hoy sí llegó a tocar 19.25 al momento de estas declaraciones de Lighthizer. Y de ahí para abajo, ¿no? De ahí para abajo. Entonces sí el mercado está creyendo que hay una esperanza. Pero a ver, déjenme una esperanza de que enfocarlos del otro lado. Si el anuncio es las negociaciones se prolongarían hasta el primer trimestre del 2018, eso quiere decir que el periodo de inestabilidad pues también se alarga, ¿no es cierto? De incertidumbre, no necesariamente de inestabilidad, según las señales que haya, pero sí puede ser de inestabilidad. Y quizás lo más grave es que si se adentra en 2018 la negociación, lo más probable es que no haya tratado. ¿Por qué? Porque en México se empalma con difícilmente esta legislatura podría ratificarlo. Se requiere la ratificación del Senado en el caso de México, y en el caso de Estados Unidos, aun y cuando se llegara a un acuerdo con el Ejecutivo, se requeriría que ambas cámaras lo aceptaran. Y en un año electoral donde cambia toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, pues se ve muy complicado que esto las elecciones de ellos, y nosotros tenemos las propias. Las presidenciales. Así es. Yo insistiría en que sí sigo viendo como un escenario probable de que el señor Trump en cualquier momento quizás ahorita está atacando el frente migratorio y el frente del Obamacare, ¿no? Y en cuanto pues las condiciones lo permitan, ahí te voy, ¿no? Una cuestión anecdótica es que la siguiente ronda de negociaciones va a caer en el Buen Fin. En México. En el Buen Fin. Esperemos que no se aplique el término a las dos cosas. Ustedes se saben las cifras mucho más frescas, pero si mal no recuerdo, el gasto y el impacto económico del Buen Fin en los últimos años ha venido increciendo, ¿no es cierto? Ha venido con cada vez más operaciones y más miles de millones de pesos en operaciones mercantiles. Sí, realmente te diría ha sido todo un éxito la implementación de esta campaña comercial. Es un poco concentrar las compras en un solo periodo, pero a su vez con tantas ofertas y demás sí motiva el consumo. Al final de cuentas, en los últimos trimestres se has visto para arriba. En los últimos cuartos trimestres, ¿no?, de los últimos años se ha levantado. Que hay un incremento. Yo esperaría que no fuera el Buen Fin de otra cosa y no solamente de el comercial. Cho Quintana jugando con las palabras, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, unos mensajes rápidamente y regresamos a otro de los temas que ha ocupado la atención hoy, desde ayer y hoy, y todavía lo seguirá haciendo en los próximos días, que es la renuncia del Procurador General de la República, sus posibles sustitutos y lo que pasa con la Fiscalía Independiente de la Nación, la Fiscalía General. Volvemos.
Mauricio Mejía. Lo comentamos anoche, Raúl Cervantes presentó su renuncia y dijo con toda claridad para no representar un obstáculo a el avance, la aprobación de las leyes y del paquete en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y de la nueva Fiscalía General de la Nación. Ha recibido múltiples comentarios. El presidente de la República declaró ayer en el foro del financiero Bloomberg y de Interacciones y lo repitió hoy en su reunión con comunicadores del país que muy probablemente esto, aunque él no le pone fecha ni le pone un calendario fijo, el clima o la atmósfera de crispación política, lo dijo así el presidente de la República, el clima de competencia electoral que ya estamos viviendo, haga probablemente muy difícil que la discusión del nuevo fiscal pueda estar lista antes del año entrante. Así es como lo dijo, ¿no? Precisando lo que se interpretó un poco de lo dicho ayer, en el sentido de que él daba prácticamente por imposibilitada la definición y el nombramiento de un fiscal general para este año. Lo precisó en el sentido que tú lo señalas, es decir, no descartó la posibilidad, sino simplemente dijo, en estas condiciones del ambiente político se ve realmente muy complicado. Y en esta conversación del día de hoy fue muy preciso en el sentido de que él nunca buscó un fiscal a modo. Hubo tres elementos interesantes, yo diría, de las expresiones del presidente respecto al caso del fiscal. Uno, que nunca pensó en un fiscal a modo, sino pensó más bien en alguien con los atributos profesionales de Cervantes. Lo segundo, el hecho de que en su fuero interno en realidad no está tan convencido de que en el aparato del Estado la figura más adecuada sea la de un fiscal autónomo. Y refirió experiencias internacionales, el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos o de otros países, donde el fiscal, bueno, es parte de la estructura del Poder Ejecutivo y tiene una fecha de nombramiento y término igual que el del presidente de la República. Y lo tercero es la duración. También se refirió a que probablemente los 9 años que duraría un fiscal en los términos de la legislación actual, bueno, es excesiva la duración. Sí, incluso hizo alguna referencia por ahí a que él se sentía más cómodo con el modelo anterior, ¿no es cierto? Sí. Interesante, Ernesto. Sí, bueno, pues hay experiencias internacionales, pero el problema de corrupción que tenemos en México es mucho más intenso que el que existe en otros países. En otros países, ¿no? Así es. En todos los países hay también fenómenos de corrupción, pero aquí es toda una metástasis, ¿no? Y creo que el asunto debiera ser realmente el prioritario en la administración. O sea, me parece que es un asunto de Estado, un reclamo de la sociedad que los políticos siguen sin ver, ¿no? Y me parece increíble que el mismo presidente, en lugar de alentar que se acelere el proceso de nombramiento de un fiscal para que se implemente el nuevo esquema de anticorrupción, pues diga que las condiciones políticas están muy complicadas, ¿no? Me parece que al mismo tiempo pues es una buena señal de que el fiscal carnal, ¿no?, pues de plano diga, ya no voy. ¿No? Ok, no voy. Ya lo del Ferrari ya me afectó mucho, yo quiero seguir andando en mi Ferrari. Mejor no voy. Al fin y al cabo, pues pues hay una silla para la Suprema Corte que casualmente pues va a terminar el próximo 30 de noviembre del 2018. Ya no alcanza, ¿no? ¿O sí alcanza? La norma es que tú tienes que estar un año antes libre. ¿Qué te parece? Pues todavía falta mucho y el nombramiento depende del resultado electoral. Ya aspiró a eso. Yo ya lo dejo de llamar fiscal carnal y yo creo que hay que llamarlo ministro carnal. No, ¿por qué no mejor le llamas el doctor Cervantes? Porque ahora pasa a la vida privada, a la práctica. Eso no le quita sus méritos académicos. No se los quita, estoy de acuerdo. Ahora, tú lees como una buena señal su renuncia.
porque limpia un poco el proceso para el proceso. De corrupción. Muy bien, ahora, al revés, casos pendientes que quedan ahí en la Procuraduría, que eran muy importantes y muy emblemáticos y que siguen sin resolver. Primero una precisión, el fiscal no tiene como tarea central el combate a la corrupción, No, hay una fiscalía especializada, sí, una es procuraduría. Correcto. El fiscal probablemente tenga como tarea principal el combatir la delincuencia. Claro, el crimen organizado. Que por lo que menos también tenemos para dar y repartir, por lo cierto. menos para la población es tan relevante o más, yo diría, que la propia corrupción. Entonces, no hay que irse con la finta de que la tarea central del fiscal general de la Nación es el combate a la corrupción. Es una de ellas. Sí, sí, claro. Falta Sí. la otra. Y creo que algunos de los casos, por ejemplo, todos los procesos de los ex gobernadores que tenemos en curso, pues van a quedarse ahí, Odebrecht, pero también casos de un montón de narcos y de toda la reestructura, la reingeniería de la Procuraduría para que sirva justamente para hacer un combate eficaz a la delincuencia. Hoy se publicó el índice de percepción de inseguridad que mes con mes publica el INEGI y sigue para arriba. Sigue subiendo la sensación de inseguridad por parte de la población. Sí, sin duda. Y la tarea de procuración de justicia está relacionada de manera directa con esta sensación de falta de seguridad. Si pudiéramos hacer un balance de su paso por la Procuraduría, ¿tú qué dirías? Muy rápido. Breve. Un año. Breve. Prácticamente un año. Creo que no lo cumplió, de hecho, ¿no? Bueno, cerca de un año, algo así. Pues breve, pero mira, cayeron varios peces gordos. Es decir, yo diría, tiene los dos colores, es claro y es oscuro. Es claro en el sentido de los que casos hubo anticorrupción muy notorios, casos ¿no? notorios. Duarte, Borge, Así el es, otro Duarte. Del otro Duarte pues sigue desaparecido. No, pero ahí está el caso. No había caso y se armó un Eugenio Hernández, expediente. Yarrington. Y hoy Eugenio, que acaban de solicitar su extradición, por cierto, el Sí. gobierno de Estados Unidos, Eugenio Hernández. Le puedes llamar Raúl el Breve, ¿no? Oye, Doctor a lo O'Farrill que dije de la corrupción, desde luego que hay que agregarle la inseguridad. Sí, claro. Son los dos lastres, ¿no?, que sufre este país. Bien. Hacemos rápidamente una pausa, regresamos con más enseguida. Gracias. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Oiga, mire, rápidamente, solamente para hacer un comentario al respecto, porque pues en estos días, del domingo para acá, esto que ya se llama la fiebre de los independientes, pues está a todo. Ya tenemos ahora no solamente los federales o los que aspiran por la presidencia de la República, sino que tenemos también los capitalinos, los que van a optar por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y aquí pues hay de todo, ¿no es cierto, Enrique? Hay gente poco conocida o ciudadanos que vienen de la vida privada, literalmente, algunos académicos, algunos empresarios, varios activistas, hay que decirlo, ¿no? Hay de todo, en fin. Hay muy diversos personajes que están en la lista de los independientes. Pero apenas empieza la carrera, sí, porque ha habido una confusión, pareciera que ya están inscritos y que nos vamos a encontrar una larguísima lista en la boleta y no el próximo 1 de julio. Hay que ver, por ejemplo, en el caso de los que aspiran a la presidencia, donde hay 40 que pasaron el primer filtro, quienes consiguen los 886,000 registros que necesitan firmas para poder realmente ser candidatos independientes. Los que aspiran a la presidencia tienen 120 días. Esto da más o menos un ritmo de poquito menos de 8,000 diarios, incluyendo sábados, domingos y días festivos. Pues creo que van en hándicap, porque del domingo para acá no creo que lleven 8,000 diarios, ¿no?
Se ve complicado. Bueno, yo vi a la señora Margarita Zavala en algunas calles de Reforma, ya El Ángel de la Independencia. en el Ángel, y luego creo que en la Estela de Luz también. Y vi a Ferriz también haciendo, Sí, claro. a Pedro Ferriz haciendo algunas operaciones, y al Bronco, que vino también a hacer su registro, ese ya desde la semana pasada, ¿no? Como habíamos comentado, ya viendo el detalle y viendo los que pasaron, pinta muy complicado. Cuesta arriba, ¿no? Me parece que 2 o 3 van a quedar. Coincido contigo. ¿No? ¿A quién le apostaríamos que sí pueden lograr los 866,000 votos? Pedro Ferriz, pues ya alguna vez logró 7 millones de votos para su iniciativa en contra de los plurinominales. Le va a costar trabajo porque ya no tiene el micrófono, pero lo puede lograr. Claro. La señora Margarita Zavala me parece que sí, también tendría posibilidades de lograr estas firmas. Y ya no sabría si el Bronco o Ríos Peter. Bueno, yo pienso en el Bronco porque tiene músculo desde la posición en la que tiene, ¿no? Ahora corre un chiste por ahí de que los regiomontanos todos, pues, con tal de que se vaya, le van a dar su apoyo, sí. Fíjate que el problema, el Bronco los conseguiría así en Nuevo León, pero el problema es que tienen que tener una dispersión en al menos 17 entidades. Exacto. Obtener el 1% del padrón de cada... 2, ¿no? ¿O 1? 1% del padrón en cada entidad. De cada entidad. Y eso ya no es tan fácil. Por lo porque menos tienes, bueno, a lo mejor él ahí en Nuevo León pues tiene muchas posibilidades, pero a ver, en Oaxaca o en el sur, Sí, tienes que elegir tus 17 estados o 18, dónde 20, movilizar, dónde claro. concentrarse. Oye, este tema de los costos y del dinero, alguien calculó entre 70 u 80 pesos por firma. cada uno de esos registros, lo que significaría que para conseguir los 866,000 hay que desembolsar una cantidad enorme de millones de pesos. ¿Esto tiene sustento? ¿Es real? Sí, o sea, es imposible que con una tablet andes consiguiendo 8,000 firmas diarias. O sea, sí necesitas un ejército de personas a las cuales pues hay que pagarles, ¿no? Ese es por donde va, bueno, Voluntarios más comprarle que estén haciendo ese trabajo, más pues. comprarle su tablet y... ¿no? Entonces, sí, las cifras me parecen razonables. No es imposible, sí se puede, si se tiene un equipo amplio donde hay muchos voluntarios, que es diferente cuando se que no les trata tengas de que pagar, claro. Porque el financiamiento que pueden recibir es muy limitado. No pueden anunciarse en medios Claro. electrónicos, en radio y televisión, no pueden hacer publicidad. Sí pueden hacer eventos públicos para recabar firmas. ¿Y redes? No está legislado. Aparentemente no está restringido. Pueden hacer mucho trabajo a través de redes sociales, lo cual va a ser muy probablemente una de las vías de sus preferidas estrategias. por Bueno, ellos. sé que Armando Ríos Peter y Pedro Ferriz están en esa ruta, en esa dirección. Vamos a ver cómo les va. En fin, se nos acaba el tiempo. Don Ernesto, muchas gracias. Muy buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Hasta mañana en punto de las 9 de la noche. No se vaya. A continuación, una tras otra. Buenas noches. Este miércoles, en La Manzana Mexicana, Ferret Campos, el diseñador que está triunfando en Nueva York. Yo empecé mirando a mi mamá cosía para arreglar su propia ropa. Después me encariñé por coser. Historias de mexicanos que conquistan la Gran Manzana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.